7 de noviembre de 2023, Rusia RT Casablanca sobre ataques israelíes contra hospitales. En Gaza, en urbes, tienes que tomar decisiones difíciles sobre objetivos. Las encuestas predicen el virtual empate entre Massa y Milei para el balotaje en Argentina. Guatemala se estanca en la protesta a 2 meses de la toma de posesión de Bernardo Arévalo. Un mes de la guerra entre Israel y Hamás. ¿Cuál es el saldo de la tragedia? Petro considera que las negociaciones con el EMC quizá fueron prematuras. Miles de españoles vuelven a protestar ante la sede del partido de Sánchez contra la ley de amnistía. Al menos 3 muertos y 30 heridos en ataques ucranianos contra Donetsk. Netanyahu, Israel se ha adentrado en Gaza más de lo que jamás nunca imaginó. No toques a Zaluzny, ex asesor de Zelensky, insta al presidente de Ucrania a mostrar sensatez. Fiscalía de Perú abre investigación contra hermano de Boluarte por tráfico de influencias. Israel descubre un túnel de Hamás cerca de un parque de atracciones en Gaza. López Obrador insiste en el cese al fuego en Gaza y aclara que no romperá relaciones con Israel. Boluarte juramenta a Javier González Olaechea como nuevo canciller de Perú. Guerra entre Israel y Hamás. Minuto a minuto, ejército israelí se adentra más en la ciudad de Gaza. No es que yo esté en las nubes. Boluarte responde a críticas tras afirmar que Perú está en paz. El jefe de la Fuerza Aérea de Alemania dona sangre para los soldados de Israel. Jenny Hermoso asegura que recibió amenazas tras el beso no consentido de Luis Rubiales. China con CGTN en español. Xi Jinping se reúne con el primer ministro cubano. Más noticias en portada que suele arrastrar otras noticias de interés del día y de días anteriores. El presidente chino Xi Jinping se reúne con líderes australianos y sudafricanos. El presidente chino Xi Jinping destaca que la cooperación tecnológica es clave en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Más noticias en portada. Xi Jinping envía una carta a la 6ª Exposición Internacional de Importaciones de China. Y por último, en portada, Xi Jinping expresa sus condolencias al presidente nepalés. CMG estrena una serie documental sobre la modernización al estilo chino. Las tropas israelíes cerca de la ciudad de Gaza, mientras un número de muertos palestinos va increciendo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, visita Cisjordania. Como la CIE promueve el estrechamiento de las relaciones entre China y el mundo, aumenta la alarma social por la decisión de Japón sobre el vertido de agua contaminada. Irán con Hispan TV en español en portada. En Maduro urge a parar el genocidio sionista contra el pueblo palestino por lo que está perpetrando Israel en Gaza. Hezbollah advierte que responderá doblemente a ataques israelíes a civiles. Más noticias. OCI condena amenaza israelí sobre uso de bomba nuclear contra Gaza. La franja de Gaza asediada. Jamás destruye 15 vehículos militares de Israel en las últimas 24 horas en Gaza. Advierten salud mental de los menores en Gaza ha llegado al límite por el régimen de bombardeos de Israel. Israel alega que sus tropas llegan al centro de ciudad de Gaza, principal localidad de la franja homónima. CGRI, derrota de Israel y declive de Estados Unidos es fuente de paz para el mundo. Minuto a minuto, la agresión israelí contra Palestina en directo, lo que es el principal foco de actualidad mundial. Combatientes palestinos paralizan al ejército israelí en el oeste de Gaza. A la militar de la yihad islámica. Con TRT en español, Erdogan asistirá a la cumbre de la Organización de Cooperación Económica en Uzbekistán. Superan los 10.000 el saldo de palestinos asesinados en Gaza por Israel desde el 7 de octubre. Reiteré mi postura de no desplazar por la fuerza a los palestinos de Gaza, dice von der Leyen. El Parlamento turco boicoteará los productos israelíes en sus restaurantes y cafeterías. El objetivo de Israel no es jamás, sino borrar completamente a Palestina del mapa. Condenan al armenio Khachaturjan a prisión por masacre de Khothali. El tren de la bondad fue enviado a Afganistán. Agencia árabe siria de noticias Sana, Israel mató desde el inicio de su agresión contra Gaza a más de 10.000 palestinos, entre ellos 4.237 niños. UNRWA
Más del 70% de la población de Gaza fue desplazada y los niños mueren de hambre. Israel recrudece su agresión contra Gaza. Siria y Rusia confirman haber paralizado las capacidades de los terroristas en Idlib y eliminado a 15 expertos extranjeros. Minuto a minuto de la operación Diluvio de Al-Aqsa en su 32º día. Más del 70% de la población de Gaza fue desplazada y los niños mueren de hambre, según la cinta de noticias de último minuto. Israel recrudece su agresión contra Gaza. Y el Líbano con Almanar en español, en portada, a toda velocidad las noticias. Israel exige la evacuación del hospital infantil de Al-Rantisi en Gaza bajo amenaza de bombardeo. El presidente Berri da seguimiento a la situación del sur del Líbano con Mikati y aborda acontecimientos. Sudáfrica y Chad retiran sus embajadores de Israel. Más noticias en portada. Ubeida, nuestros combatientes destruyeron 27 vehículos militares israelíes en 48 horas. Protesta en Ankara contra la visita de Blinken. Más noticias en portada. Nuevo ataque a 2 bases estadounidenses en Siria e Irak, 45 soldados con heridas y lesiones. Los combates continúan en el norte de la Franja de Gaza. Los combatientes de Al-Qassam utilizan granadas de mortero. Resistencia Islámica publica vídeo de destrucción de vehículo militar israelí en la frontera. Hezbollah ataca piezas de artillería israelí en la Palestina ocupada. Venezuela con Telesur en portada realizan acto de unión nacional en defensa de la Guayana Esequiba en Venezuela. Más noticias, minuto a minuto de la ofensiva de la resistencia palestina. OMS, Organización Mundial de la Salud, advierte que mueren 160 niños al día en Gaza. Primer ministro portugués dimite por proceso penal en su contra. Más noticias, mueren 7 personas por explosión de bomba en Kabul, Afganistán. Israel rechaza nuevo llamado de la ONU para alto el fuego en Gaza. Honduras exige a senadores de Estados Unidos que respeten su soberanía. Reportan la masacre número 79 en Colombia durante 2023. Rusia y Nicaragua actuarán juntas contra amenaza occidental. Docentes de Panamá mantiene paro hasta derogar contrato minero. Continúan enfrentamientos entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Instarán al gobierno de Bukele a reconocer desapariciones forzadas. El medio de la isla, Cuba debate en la portada. No solo Trump condena la guerra política en el caso de fraude empresarial en Nueva York, o Naciones Unidas exhorta al fin de la guerra de Gaza, donde se registran ya más de 10.000 muertos. Basta es basta, sino que la principal noticia portada es empresa e industria electrónica, medio siglo de innovación y desarrollo. Aparte de estas noticias en la portada, en el interior, noticias nacionales e internacionales. El destino Cuba tiene muchas potencialidades para el mercado chino de enorme significación. Califica Díaz-Canel visita a Cuba de Xi Taifeng. También foro de investigación en FIHAB 2023. Cuba ratifica interés en inversión extranjera como fuente de capital para el desarrollo. Ideas Multimedios y DISET Consultores realizan cobertura especial en FIHAB 2023. La inocencia es masacrada en Gaza y chapeando el pantallazo de Blinken. Más noticias, fallo estructural en alcantarilla interrumpe circulación vial entre Holguín y Moa. Yaité Ruiz, actuar desde el amor. Y reto visual, eres capaz de encontrar el plátano en menos de 4 segundos. Más de 10.400 palestinos muertos a un mes del inicio de los bombardeos en Gaza. Hoy en Mesa Redonda, la destacada actuación cubana en los Panamericanos de Chile. Activistas climáticos agreden obra de Velázquez en la National Gallery de Londres. Noviembre, no por último, siempre tranquilo. Nicaragua con el 19, diario digital. JS 19 de julio conmemora la vida eterna de comandante Carlos Fonseca Amador. Comandante en jefe Carlos Fonseca Amador, Nicaragua entera te grita presente. Visita oficial del comandante en jefe del ejército de Nicaragua a la Federación de Rusia. Ministerio de Salud reporta 3 casos positivos de coronavirus durante la última semana. Las palabras de Daniel y Rosario, pues con la compañera Rosario Murillo, Multinoticias, y el general Julio César Avilés en el 10º foro Shangshan de Beijing 2023. Ejército de Nicaragua y Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia fortalecen lazos de amistad. Juventud Sandinista presenta documental sobre el legado del comandante Carlos Fonseca. Multinoticias, con las noticias de ayer y de hoy. Motorizados son los principales involucrados en accidente de tráfico. Asamblea Nacional presenta iniciativa de decreto legislativo de aprobación del TLC Nicaragua-China. Y más noticias de deportes. Exitoso torneo de voleibol de playa, playa, como parte de los Juegos Juveniles 2023. Internacionales siguen con las mismas anteriores y económicas. Canasta básica, frijoles, queso, pollo y perecederos bajaron de precio. Imagen destacada de la semana: Nicaragua recibe nueva flota de 250 buses procedentes de la República Popular China. Municipales instalan centro de desarrollo de tecnología agropecuarias en Muy. Más noticias, opinión.
sionazismo, análisis geopolítico de sangre. Ligia Madrigal Mendieta, máster en Historia, día 7, Memoria Histórica del Pueblo Trabajador de Nicaragua, hace futuro, Palestina, genocidio, mentiras e impotencia. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui. Ejército saharaui pasa del hostigamiento con artillería a operaciones de ataque directo e irrupción en las posiciones marroquíes en el Sáhara Occidental. Redespliegue diplomático e intensa actividad bilateral. Brahim Ghali refuerza el papel de la RASD en el tablero internacional. Presidente saharaui preside reunión del Estado Mayor General del Ejército. Otras 2 explosiones sacuden Smara, norte del Sáhara Occidental. El Frente Polisario lanza nuevos ataques contra objetivos militares marroquíes en Smara, Sáhara Occidental. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. El análisis a 7 de noviembre de 2023 es esta vez para Al-Mayadeen en español y su artículo, la Organización Mundial de la Salud denuncia que 160 niños mueren cada día en la Franja de Gaza. Recordemos que mientras estamos viendo este artículo a analizar, Estados Unidos ha dicho que, bueno, que daños colaterales, que es muy difícil en las urbes determinar dónde hay niños, dónde no hay niños, dónde puede haber resistencia, dónde no, así tan ricamente intentando justificar un genocidio que además tiene la falta de decoro de hacerlo en nuestra cara y que el total de occidentales, gobiernos vendidos y comprados con maletines Churchill intentan arropar además con un montón de fake news y con una serie de redes sionazis organizadas y orquestadas para intentar en la operación prólogo de control del relato llevarnos a la opinión pública hacia el camino que ellos quieren, un camino sionazi, un camino nazi y asqueroso y repugnante. La situación en Gaza es cada vez más precaria, enfrenta una gran escasez de suministros médicos, combustible, alimento y agua potable en un mes que persiste el asedio enemigo. Hay que decir que el asedio está prohibido y las convenciones de Ginebra son muy claras y las leyes de derecho internacional humanitario, que es lo que vulgarmente se denomina derecho a la guerra, también. No se puede asediar como se asedió, por ejemplo, Leningrado a una población entera, cuyos recursos los controla el ente terrorista sionazi anglo de desestabilización, mal llamado y antisemíticamente llamado Israel. No en mi nombre, los judíos detestamos que nos utilicen como si fuéramos la careta del mal, porque no es cierto. Los que están ahí gobernando y dirigiendo qué hacer y no hacer no son judíos y no son hebreos. Ambas 2 cosas. Esto ya se hizo en el periodo entre guerras y Hamas y Palestina y todos ellos tienen derecho no solo a defenderse, sino también a atacar, mientras que ese ente terrorista anglo no, según el derecho internacional público. Entonces, al eliminarle todo abastecimiento de lo más mínimo y encima atacar lo que queda, atacan panaderías, atacan hospitales, atacan pantallas de energía solar, es un ataque ilegal, genocida, canalla y fuera de toda norma. Vemos a Palestina hoy que dice que los médicos brindan tratamiento a los heridos en los patios del hospital Sifa debido al gran número de heridos que llegaron al hospital tras los ataques aéreos israelíes en la ciudad de Gaza. Terribles imágenes, imágenes perturbadoras. Toda esta asedio y el cortar cualquier forma de vida, de abastecimiento para la vida que tiene toda esa zona, es un asesinato, es un genocidio y es un genocidio antisemita, porque recordemos que los árabes son semíticos, los palestinos son semíticos. Hasta los niños de Gaza en una conferencia queremos vivir, tenemos derecho a vivir en paz, queremos comida, medicinas y educación, no bombas,
pobres criaturas que además están sometidos a un estrés absoluto de una manera que lleva mucho tiempo ya, lo cual significa estrés postraumático a estas alturas, pero que sigue continuadamente, por lo tanto, tienen que tener todo tipo de secuelas mentales también a estas criaturas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Además de repudiar al ministro israelí que sugiere lanzar bomba atómica sobre Gaza, si ya la cantidad de bombas que habéis metido es el nivel de la atómica de Hiroshima y Nagasaki, por Dios, pues nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que hacer desobediencia civil, tenemos que hacer huelga general, tenemos que hacer indefinida, tenemos que hacer boicot a todos los productos israelíes y a todos los productos de empresas que apoyen a ese ente terrorista de Estados Unidos. Y con todo eso salir a las calles y movilizarnos. Y en redes no parar. Nosotros somos su voz. Si les quita la electricidad para poder mostrarnos lo que están haciendo y pedir auxilio, tenemos que pedir auxilio nosotros y tenemos que tumbar el total de gobiernos que han apoyado esta barbaridad, aunque parezcan divididos y aunque parezca como en España que hay ministros como muy pro-palestinos que lo único que hacen es controlar la disidencia. Tienen que caer todos y tienen que caer ya o no podremos parar esto. La Carmen López te lo cuenta. Información no